Queridos hermanos, queridas hermanas, alumnos todos de este seminario, quiero saludarles en la paz del Señor en este hermoso lunes 25 de marzo ya, 25 de marzo de 2024. La vida pasa más rápido de lo que uno se imagina, así que bueno, bienvenidos a su séptima clase de la materia de predicación expositiva. Bueno, no sabría, hermanos, qué tan fácil o qué tan difícil les está resultando esta materia, ¿verdad? Tampoco tengo muy claro si les está siendo útil en cómo es, en lo que ustedes pensaron como expectativa de tener en el seminario. Eh, no tengo muy claro eso, lo tendré hasta que alguien me lo diga. Me diga: "Abraham, no te entiendo nada", o "No me está sirviendo de mucho", o sí. Lo tendré más claro al momento de las evaluaciones, ¿verdad? Porque, pues, ahí me voy a dar cuenta si pudimos, comprender, en su totalidad el concepto de la predicación expositiva. Pero más que eso, queridos hermanos y queridas hermanas, quiero decirles que, este, eh, para quienes tenemos muchos años de predicar, en mi entendimiento, seguimos necesitando aprender cómo exponer la palabra de Dios. Creo yo que es un aprendizaje constante, ¿verdad? En donde ustedes saben que el mejor aprendizaje que uno tiene en la vida es el que proviene del error. No debería ser así, ¿verdad? No debería ser así, pero proviene del error. Si yo les hiciera ahora un examen escrito y resulta que la pregunta novena ustedes erraron, ¿verdad? Ustedes se van a acordar de esa pregunta y de esa respuesta toda su vida, toda su vida. No se van a acordar de las que aprobaron, se van a acordar de, sí, ¿y por qué sacaste mal? Ah, era esta pregunta que era tal respuesta. Entonces, inconscientemente, el proceso de aprendizaje que nosotros tenemos siempre es a través del error, ¿va? Este, por eso el dicho que dice: "Nadie experimenta en cabeza ajena", ¿verdad? Así que, si uno de verdad quiere, hacer las cosas, tiene que atreverse a equivocarse, ¿verdad? Tiene que saber que la equivocación ya va asegurada dentro del paquete que compramos. Pero no se preocupen por eso, ¿verdad? Creo que erra o se equivoca el que nunca hace nada. Eso a mí me queda muy claro. El que nunca hace nada finalmente terminará errando el camino. Pero quienes de alguna manera nos atrevemos a hacer algo, bueno, pues nos equivocamos, aprendemos y seguimos adelante. Bueno, segundo comentario, ya estamos más de la mitad, vamos a iniciar más de la mitad de la cursada. Ustedes me parece que no tendrán más durante al menos el tiempo de su seminario otra materia como predicación. Es la única que tenemos, que ofrecemos en el seminario en este contexto. Y bueno, deseo que ustedes lo puedan aprovechar y sobre todo que nunca olviden la importancia que tiene esta materia en el sentido de que si usted es predicador o predicadora, seguramente algo va a aprender y lo va a poder poner en práctica y sus oyentes, la iglesia, la congregación, etcétera, se van a sentir muy bendecidos con la enseñanza. Y quienes no, ¿verdad? Pues animarlos a que no crean que esto es, que no es aprobar por aprobar, ¿no? Decir, bueno, tengo que aprobar esto, tengo que acabar el seminario, si no apruebo la materia de predicación no me gradúo. Sino como un hermoso desafío, ¿verdad? Decirle: "Señor, aquí estoy, no sé mucho". Como dijo Moisés, ¿verdad? "Soy medio mudo", dijo él, así que y Dios dijo: "Pero yo estoy con vos". "Pero Señor, yo estoy con vos", ¿no? De últimas te voy a poner a tu hermano Moisés para que él hable. Entonces, Dios siempre pone la solución cuando Él quiere cumplir su propósito en nosotros, ¿no? Así que bueno, los animo, hermanos, los animo. Si les está haciendo difícil, pues también den gracias a Dios porque nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? Y yo creo que lo que más cuesta es lo que más se valora, ¿verdad? Nosotros voy a dar una pequeña clase de motivación, eh, colectiva.
psicológica, pero ustedes se han dado cuenta que si nosotros hiciéramos un experimento de juntar a 10 personas, ponele, y nosotros tomáramos una hoja en blanco, ¿verdad? Como esta, una hoja en blanco. Y entonces le dijéramos a las personas que están allí, les dijéramos, bueno, nosotros tenemos una hoja en blanco, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que miran ustedes? Y entonces todos los que estamos aquí o los que ustedes hagan el ejercicio dirá, bueno, pues vemos una hoja en blanco. Y si nosotros pondríamos algo así, como lo voy a poner ahora, ¿verdad? Yo quiero preguntarles, ¿qué es lo que ven? ¿Qué se mira? Si alguien quiere ayudarme con el ejercicio, ¿qué vemos ahora? Una hoja en blanco con un punto. Claro, y el punto negro, ¿no es cierto? Sí. O sea, qué es lo que sucede a veces? Nosotros muchas veces nos enfocamos en el punto negro, ¿verdad? Y dejamos de ver, como dijo Walter, que es todo blanco, ¿no? Qué es lo que es más aquí? ¿Lo blanco o el punto negro? Pues es lo blanco. Pero nosotros siempre decimos que vemos aquí un punto negro, ¿verdad? Entonces, a veces, queridos hermanos, el hecho de que nosotros solamente veamos la parte negativa de estudiar, si, ¿cómo te está yendo en el seminario? Uy, es re complicado. No tengo tiempo, el trabajo y demás. Estamos viendo el punto negro. ¿Existe el punto negro? Sí, obvio que existe, no lo sacamos y está ahí en la hoja. Pero cuando nosotros vemos todo lo que puede aportarnos el aprendizaje y cómo podemos ser mejores en la iglesia, mejores líderes, eh, con predicaciones con mucho mayor mensaje pedagógico, en fin, y todo lo que vamos a ver en el seminario, bueno, eso nos motiva a hacerlo. Así que bueno, cierro la charla motivadora colectiva en este momento y vamos a entrar a la clase. Bueno, estamos ya al final de esta pequeña ola o una ola muy grande que nos enfrentamos todos los que nos dedicamos a la predicación. Y es la famosa pregunta, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué idea yo quiero tener? En la clase pasada, que fue muy rápido y lo reconozco, ¿verdad? Planteé acerca de la necesidad imperante que tiene el hecho de que el predicador o la predicadora tenga muy nítida, muy clara, muy precisa la idea principal, el tema general, la proposición, la tesis, como ustedes quieran llamarlo, lo tenga lo suficientemente claro para que cuando nosotros salgamos a, a exponer, pues la iglesia vaya con esa idea, ¿verdad? Aprenda esa idea. Entonces va a ir creciendo. Vamos a ir alimentando a nuestros oyentes. Si usted es directora de mujeres, por ejemplo, y le toca dar charlas con las mujeres, bueno, sus mujeres, en el buen sentido de la palabra, diría, ¿qué idea le quiero compartir a ellas? Si usted trabaja con jóvenes, con niños, con matrimonios o predica a nivel general, la pregunta siempre será eso. Cuando un predicador o una predicadora tiene con toda claridad la idea que quiere transmitir, entonces todo lo demás va a fluir, se va a acomodar, se acomoda en base a la idea que nosotros hemos colocado, ¿verdad? Va a desprenderse todo, 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 todo. Y bueno, en la clase anterior vimos algunas formas en que podemos tener ideas, ¿no? Eh, Recuerdo que una de ellas era, bueno, mire a la iglesia, ¿verdad? Mira a la iglesia, vea qué necesidades tiene la congregación. Pero no nos creamos los verdugos de la iglesia, no nos creamos quienes vamos a hacer justicia para que la iglesia aprenda. Nosotros solamente somos pedagogos, ¿verdad? Pedagogos en el que transmitimos una enseñanza cristiana. La iglesia al final del día va a decidir qué hacer con esa palabra, pero no por nosotros. No porque hayamos gritado mucho, o los hayamos amenazado, o los hayamos
no sé, la iglesia va a cambiar porque el Espíritu Santo es el único que nos redarguye y nos invita a la conversión. Entonces, las ideas son fundamentales, queridos hermanos, porque a partir de allí, pues uno va teniendo muy claro que tiene que predicar. Les platicaba la vez en la clase anterior, que fue el jueves, que la congregación donde yo pastoreo, todos hemos pasado por momentos muy difíciles, realmente ha sido increíble, algunas situaciones familiares, otros han sepultado a personas muy queridas, otros están batallando con cuestiones sentimentales, otros con cuestiones económicas. La verdad que en la iglesia en su totalidad entramos en una enfermedad, entramos en una situación así. Y entonces a mí me tocaba predicar, ¿verdad? Y dije, bueno, la pregunta, ¿de qué voy a hablar, Señor? Oriéntame, ayúdame un poquitito. Entonces, cuando empecé a analizar todo eso, dije, ok, voy a hablar y elegí el pasaje de Segunda a los Corintios, ¿verdad? Donde dice que la revelación que tuvo Pablo hasta el tercer cielo y, bueno, que el Señor le había dado un aguijón en su carne y para que no se sobresaltase. Y fue abofeteado por Satanás y le había rogado 3 veces al Señor que se lo quite ese aguijón y Dios le dijo: "No, no y no". Y entonces fue un momento muy lindo, porque creo que el Espíritu del Señor se todo lo necesitábamos, ¿verdad? Entonces, al final del sermón, invité que pasáramos al frente. Los niños, en ese momento llegaron de su escuelita, entonces entraron en ese momento último de oraciones, que los invité también. Invité a los niños a pasar al frente. eh, Toda la iglesia pasó, ¿no es cierto?, para pues, rendirnos al Señor. Y fue un momento muy lindo, muchas lágrimas que salían del corazón contenidas, ¿no es cierto? Y bueno, les ungí en el aceite del Señor, porque creo que la unción no solo es un símbolo de sanidad, sino de empoderamiento, ¿verdad? De fuerza, de la presencia del Dios poderoso en la vida del creyente. Así que bueno, fueron momentos muy lindos y más allá de lo que pude haber estructurado como sermón, queda en el pensamiento de las personas ese momento. Y bueno, me parece que, que es vital, ¿verdad? El hecho de que cuando nosotros tengamos la oportunidad de pronunciar una palabra, algo suceda, algo sane, algo restaure en el corazón de nuestros oyentes. Entonces, busque ideas en su iglesia, busque ideas leyendo la Biblia. Hermanos, no, ya nos vamos a dar cuenta cuando entremos al estudio del área de Biblia en el seminario. Y lo digo por mí, ¿verdad? Y sigo pensando que pensé que sabía mucho y me doy cuenta que no sé nada. Entonces necesitamos leer la palabra, ¿verdad? Ahí entran muchas. Traigo a colación este comentario porque me va a servir al momento de, este, de esta clase que voy a abordar. Bueno, otro que recuerdo que dijimos era charle con la gente, ¿verdad? Charle con la gente, hablar siempre es bueno porque uno, cuando charla, uno se da cuenta de lo que la gente necesita, ¿verdad? Charle con ellos, charle, charle. Este, bueno, otra idea era, em, lea otros buenos sermones, ¿verdad? Lea otros buenos sermones, otros predicadores. No voy a decir quién sí, quién no, quién es buen predicador, quién no. Va a depender mucho de los estilos y los gustos que cada uno de ustedes tenga. Solamente asegúrese que el mensaje sea lo más bíblicamente posible, sin ser fundamentalista ni ser literalista en su mensaje, ¿verdad? Porque hay muchos predicadores literalistas al 100%, que eso es atentar contra la palabra. Pero bueno, tampoco sermones que sean muy liberalistas, diríamos, que terminen menospreciando el costo de la gracia. Bueno, buenos predicadores, lea libros, los libros son muy buenos, etcétera. ¿Ok? Así que bueno, hermanos, tener ideas es fundamental para poder nosotros entender qué es lo que la gente quiere que aprenda, ¿no? Si solamente quiero lucirme y si es porque quiero predicar y todos me vean,
pues ya fallamos. Si solamente queremos cubrir ese espacio en el culto, decir, bueno, pongamos a quien sea, ¿verdad? A veces he escuchado a predicadores que eso no tiene que suceder jamás, 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 jamás. Eso, yo escucho algo de mis alumnos diciendo eso, lo repruebo. No solo en mi materia, sino en todo el seminario. Pero a veces he escuchado a muchos predicadores cuando se paran decir, bueno, hermanos, la verdad es que no me tocaba a mí, no sé qué le pasó al predicador. Bueno, ustedes saben cómo es el pastor Abraham, cuando no quiere venir, pues no viene. Pero bueno, algo va a salir, ¿verdad? Así que ténganme paciencia, pero algo voy a predicar ahora. No, 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 por favor, jamás. Jamás menosprecie a una persona en público, nunca, 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 nunca. Hable mal de una persona en público y menos desde ese lugar. Y segundo, jamás se justifique diciendo que no está preparado, ¿verdad? Porque entonces es faltarle el respeto a Dios, creo yo, esa es mi humilde opinión, faltarle el respeto a Dios y faltarle el respeto a las personas, ¿verdad? Creo que todos de alguna manera tenemos que estar preparados. Mi maestro, y lo recordaba el sábado con Bere, hubo un pastor muy amado y muy querido por mí. A él, humanamente hablando, y lo voy a decir con mucho cariño, a él ustedes y la iglesia y muchos le deben el que yo esté aquí compartiendo con ustedes, a él. Yo lo recordé apenas, fue alguien que creyó en mí estando muy jovencito yo, muy, muy jovencito. Era el típico pastor que amaba a las personas, amaba, 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 impresionante y apasionado por la enseñanza, apasionado por la enseñanza. El pastor Fidel Alcalá Canchola eh, era qué sé yo, hoy yo lo disfrutaría si viviera, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros, él decía, eh, este, eh, a veces me decía hermanito, a veces me decía Abraham, me decía de varias formas, me decía, un buen predicador, me dice, un buen predicador siempre debe tener un sermón en su hojita, pues, bien bosquejado, así como yo te he enseñado, bien bosquejado, un sermón preparado y listo en su Biblia por si algún momento sucede algo. Y de él aprendí eso. Jamás, jamás pongas en evidencia a una persona diciendo, y no sé qué pasó, y bueno, ya ven cómo es el tema, y, y, y voy a predicar algo que a ver cómo me sale. Me dijo eso jamás. Así que lo aprendí de él, y en ese caso yo soy muy, 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 ¿cómo es? Pues muy, muy puntual. Yo creo que la palabra merece respeto, y la iglesia merece respeto, y todo, ¿no es cierto? Bueno. No sé por qué sale este comentario, pero sale igual. Bueno, déjenme compartir ahora y si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar, hermano, por favor, métanse a la clase, no dejen que solamente yo hable, pues si no, luego hay clases donde le tengo que meter acelerador a fondo. Pero yo quiero que ustedes aprendan, yo quiero que ustedes se enamoren de esto, yo quiero que ustedes venzan sus temores, yo quiero que ustedes digan, Señor, aquí estoy, quiero ser útil, no sé cómo, pero estoy aprendiendo. Y mire, Dios siempre va a bendecir a las personas que tienen este anhelo, ¿verdad? Bueno, eh, voy a compartir el resumen de lo que hablamos acerca de lo que eran las ideas. eh, Porque quiero terminar este punto y darle paso a otro que va muy íntimamente ligado en los elementos homiléticos del sermón. Y déjenme hacer como un pequeño resumen de lo que acabo de decir. El tema es el resumen del texto y el sermón concretado en una corta sentencia. Es decir, cuando nosotros largamos una idea, entre más concreta sea esta idea, más manejable va a ser al momento de desarrollar esa idea en todo nuestro sermón. Cuando nuestras ideas son muy ambiguas, son muy largas, y bueno, mi idea es que yo quiero hablar de la fe, de la salvación, de la vida eterna y de la gracia. Bueno, son muchos temas que difícilmente usted va a poder desarrollar, ¿verdad?
Por eso el tema es el resumen de un texto bíblico, porque el texto nos tiene que acompañar, que eso es lo que quiero ahora abordar en esta clase. Así que el sermón va a estar enfocado a esa idea. Mi consejo es que ustedes, la idea que tengan concreta, por ejemplo, yo, perdón, voy a estar usando los ejemplos personales. La idea que yo tenía para el sábado, para el sermón de este sábado era consolar a la iglesia que hemos pasado todos por momentos difíciles, este, haciendo que sean fortalecidos en esperanza, ¿no? Consolar a la iglesia y que sean fortalecidos en esperanza. Ahí me enfoqué y sobre eso moví mi mensaje, ¿no es cierto? No hablé del tercer cielo, no hablé de las revelaciones que Pablo tenía, no hablé de otros temas que el mismo texto me dijo, ¿no es cierto? Mi idea me limitó, me orientó a poder decir en 30, 40 minutos lo que quise decir, ¿verdad? Ha de ser, por tanto, no solamente la esencia del texto, la idea, sino el lazo de unión de los diversos pensamientos que entrarán en el sermón. A partir de ahora, creo que de esta clase ya vamos a empezar a armar nuestro sermón, ¿verdad? ¿Y qué puntos, qué líneas, qué características debe tener nuestro bosquejo? Se le llama un bosquejo. ¿Mm? Entonces, la idea principal tiene que ir unida siempre, siempre. La idea principal tiene que estar presente en el título, en la introducción, en las ideas secundarias, en las aplicaciones, en las ilustraciones, en la conclusión. Tiene que estar siempre interrelacionado. Hay una gran ventaja en poseer un tema para el arreglo del sermón. ¿Por qué? Porque, insisto, cuando usted quiera hacer un sermón y no tiene una idea, se le va a recomplicar el tema. Por lo tanto, se ha dicho que el tema es el sermón condensado. Esa pequeña frase es el sermón que vamos a desarrollar en 30, 40 minutos. Y el sermón es el tema desarrollado, porque entonces ya cuando lo empezamos a predicar, de a poquito es como algo que está enrollado, ¿viste? Y de a poquito lo vamos abriendo, lo vamos abriendo, lo vamos abriendo, hasta que revelamos de una manera más panorámica la idea que hemos estado procesando. El tema entonces, queridos alumnos, es importante y fundamental porque va a fomentar la unidad del discurso, va a fomentar que nosotros no nos salgamos por las ramas, ¿no? Que aunque seamos tentados para hablar de otra cosa, el mismo texto nos va a ir, perdón, la misma idea nos va a ir guiando. No, no, bueno, puedes irte para allá, pues te vas para allá. Si tocas otro tema, te vas a salir de la idea principal, ¿va? Entonces, la idea va a fomentar la unidad de lo que vamos a decir. Y si los argumentos, explicaciones y aplicaciones, subrayen siempre estos 3 puntos que son fundamentales. Si los argumentos, explicaciones y aplicaciones son adecuados, entonces el tema permanece como nota dominante en la mente de nuestros oyentes. Ujú. Voy a ser muy enfático en esto. Nosotros debemos tomar en cuenta que cuando nosotros predicamos solamente tenemos, si es que es una predicación tradicional, es decir, pararnos frente al púlpito y hablar, 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 nosotros solamente estamos teniendo la atención de uno de los sentidos de nuestros oyentes, que es el oído, ¿no? Porque la vista puede divagar, la vista de nuestros oyentes pueden estar viendo la flor que adorna el atril o el púlpito, puede estar viendo que las cortinas están chuecas, que están arrugadas, que no están planchadas, puede estar viendo mil cosas, pero su oído va a estar allí activo para tratar de escuchar y comprender lo que usted y yo decimos. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Nadie puede seguirle el paso a una persona durante 40, 50 minutos si la idea no está clara. Nadie nos puede seguir el paso. Ujú. El tema entonces, o la idea principal, ayuda para dar intensidad y firmeza al sermón.
porque le vamos a colocar siempre el dedo en, en la tecla correcta, ¿no? Y mantener el discurso dentro de los límites razonables. Límites que insisto, deberemos saber que auditivamente hay que saber cómo manejar para que nuestro auditorio no desvíe su atención, ¿no? Por esto, entonces, es preferible tener el tema limitado y bien definido y no demasiadamente amplio. Sobre todo, queridos hermanos, y lo reconozco por mí, yo lo digo por mí, sobre todo si nosotros no tenemos la habilidad de manejar correctamente los distintos temas que queremos plantear. Hoy hay una moda en el mundo de la farándula que se llaman los stand-up, si no mal pronuncié. Los stand-uperos son aquellos que desarrollan monólogos, ¿verdad? Pueden ser cómicos, actores, actrices. Bueno, incluso motivadores. Hay un montón de gente así, que te maneja muchas ideas y te las va hilvanando, pero se requiere de mucha agilidad mental, ¿verdad? Mucha. No todos tenemos esta bendición. Así que creo que si no todos tenemos esta bendición, pues tendríamos que aprovechar, ordenando, perdón, la idea que queremos plantear. Finalmente, en este sentido, dice predicar un sermón sin tema y decir, bueno, no me preparé y a ver qué sale, es como tirar una flecha al aire, ¿verdad? Sin tener un objetivo, sin tener un blanco, un lugar donde queremos que llegue. Pienso yo, queridos alumnos, pienso yo que todas las oportunidades que nosotros tenemos para predicar la palabra de Dios deben ser altamente aprovechables, ¿verdad? Altamente aprovechables. Como dice un dicho por ahí, predicar como si fuera la última prédica de mi vida, ¿no? Y meterle toda la carne al asador. En México hay una frase así, no sé, en otros países, aquí es como meterle ficha, ¿no? Meterle ficha total y completa, dejar todo ahí, tus emociones, tus sensaciones, lo que estudiaste, lo que armaste, dejarlo como si fuera lo último, ¿no? Eso es apasionante, eso es lindo. La iglesia a veces, che, qué lindo. O sea, entendí lo que me dijiste, pero me encantó tu actitud. Predicaste como si fuera la última vez. Y bueno, qué sé yo, uno nunca sabe. Capaz que uno termina muriendo en la tarde y bueno, ya fue la última prédica. Eh, Hoy estas prédicas aburridas, con los ojos, con los rostros adustos, los ceños fruncidos, con estos sermones solo de castigo, solo de gracia barata, terminan en mi entendimiento y con mucho amor y respeto y cariño, lo digo, pues terminan diluyendo lo dinámico y lo hermoso y lo apasionante e impactante que puede ser el texto sagrado, que todos sabemos es palabra viva y eficaz. Ya la palabra viva en sí mismo es una palabra que denota dinamismo, que denota evolución, que denota cambio constante, que denota esta impronta maravillosa que hace que la gente pueda sentirse conmovida y pueda aceptar con gusto no la idea nuestra como predicadores, sino la idea de Dios o la palabra de Dios. Ujú. Entonces, la predicación hoy en día, que nos va a ayudar mucho para poder unir el tema de la idea, requiere tres cosas interesantes, ¿verdad? Esto concuerdan todos los homiletas. No es que yo lo diga, ¿verdad? No es que yo lo diga. La mayoría del material que está en las diapositivas es extraído de la bibliografía que tienen en la plataforma y lo demás es experiencia o mis propios conceptos. Pero creo y concuerdo con que la predicación bíblica eficaz requiere primero visión, saber mirar hacia el futuro. Requiere imaginación, hermanos, porque mire, el texto sagrado es un texto que no nos explica muchas cosas que suceden. En muchos casos es muy parco, ¿verdad? Muy corto en explicaciones e incluso
en emociones. Si usted solamente dice, por ejemplo, el tema de el versículo más chiquitito que existe en la Biblia, y Jesús lloró, o Jesús lloró nada más, nos lleva ahí, Jesús lloró. ¿Qué se imaginan que sería? ¿Verdad? Si ustedes siguen teniendo la idea, la imagen de un Jesús serio, de un Jesús de las películas, de un Jesús que muchos todavía tenemos la imagen del que está crucificado, con rictus de dolor en la cara, etcétera. Entonces, no sé, podríamos imaginarnos a un Jesús que le salen 2 lagrimitas ahorita acá, como para que no se le altere la cara, como para que no se note. Y bueno, 2 lagrimitas ahí. Pero viendo el contexto y viendo lo que estaba sucediendo cuando Juan escribe esta expresión, yo no me imagino un Jesús así. Me imagino un Jesús descompuesto, con un lloro amargo, un lloro abundante, de ese lloro que te pone los ojos rojos, que te pone los ojos hinchados, ese lloro que te hace descomponerte en todos los sentidos, ¿no? No te importa si estás bien peinado o no. Hay un lloro porque Jesús tenía un dolor profundo, ¿no? Un dolor profundo. No voy a explicar ahora cuál era el dolor, pero lo que quiero decir es que debemos usar la imaginación para entonces darle fuerza a ese pasaje, ¿verdad? Y entonces entender por qué Jesús llora, ¿no? Entonces necesita imaginación para ello y para un montón de temas y circunstancias que el texto sagrado nos ofrece. Y necesita sensibilidad espiritual, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que debemos ser receptivos nosotros a entender y escuchar la voz de Dios antes de querer de decir lo que nosotros queremos decir, ¿no? Este, el predicador muchas veces pasa por estas ideas. A mí me gustaría compartir esto. No creo que esté mal, ¿verdad? No creo que esté mal que un día vos prediques por algo que a vos te gusta, ¿verdad? Un tema en particular. ¿Sos muy fanático de las profecías, por ejemplo? Yo voy a hablar un día de la profecía porque me encanta la profecía. Bueno, usted es muy fanático del cuerpo profético del Antiguo Testamento. Bueno, o usted es muy dado de solamente le encantan las cartas paulinas. Está bien, yo mientras sea de la palabra, está bueno, ¿no? Que usted pueda expresar lo que a usted le gusta. Pero nunca olvide, una predicación no tiene que ver tanto con sus necesidades personales, sino con la necesidad del colectivo, de la iglesia en particular, ¿verdad? Lo otro, déjelo para usted, para su crecimiento, para su deseo. Yo soy muy inclinado a lo que es el liderazgo y el área de Biblia. Soy muy inclinado a eso, pero no significa que todo lo que yo descubro, de lo que leo, lo que pienso y reflexiono, voy y digo, esto me gusta y esto voy a hacer y siempre hago lo que a mí me gusta. Debe haber sensibilidad espiritual para poder discernir lo que la iglesia estaría necesitando. Aunque se requiere toda una vida de contacto con las escrituras y con la gente para madurar la predicación, que eso es así, pero si lo ponemos un poco en contexto, queridos alumnos, la mayoría de nosotros, no digo todos, porque sé que hay alumnos muy nuevitos en esto, pero la mayoría de nosotros somos gente de iglesia. Yo nací en la iglesia, soy de cuarta generación de iglesia, ¿no? Pero entiendo que se requiere mucho tiempo para tener una madurez de la escritura, una madurez con la gente. Así que quien apenas está iniciando, ¿verdad? Necesita también cierta ayuda específica para saber cómo comenzar, ¿no? No solamente lanzarse al agua y si no sabe nadar, pues no, que no lleve un salvavidas con usted. Entonces, siempre la ayuda es fundamental. Para esta consulta, cada individuo debe aportar su mente, su espíritu, su experiencia. Por eso yo en este punto les aconsejo, nunca imiten a nadie, jamás, ¿verdad? Jamás. Mejoren lo suyo, sí, obvio. Mejoren. Si ustedes están viendo que su cuerpo es muy rígido al momento de predicar, bueno, busquen cómo lograr que su cuerpo no esté como una estatua.
Si ustedes de los que hablan mucho con las manos y eso llama mucho la atención con la iglesia, bueno, trate de buscar cómo, ¿no? Pero es su personalidad, ¿no? Y eso es lindo porque cada uno aporta su personalidad, cada uno aporta la forma en que entendió el texto bíblico, cada uno aporta la experiencia que ha tenido. Y a partir de una práctica repetida en la difícil tarea de pensar, bueno, cada uno desarrolla ya su propio método, ¿verdad? Cada uno va desarrollando sus formas, ¿no? Cazar ideas, bueno, uno ya como va, como ya muchos años ando en esto, ¿no es cierto? Pues uno caza ideas. Em, me, me daba risa porque la última iglesia que pastoreé, bueno, han sido iglesias con varios años que pastoreé, pero era una iglesia que pastoreé 6 años. Y entonces llegó un momento en que yo dije, yo voy a repetir un sermón, ¿no es cierto? Nadie se va a dar cuenta si, viste, esa idea de que y nadie se acuerda de que vos predicaste, ¿no? Entonces un día que andaba yo con mil cosas y no me dio preparar el sermón, dije, bueno, ya tengo este sermón y ya lo he predicado varias veces y pues aquí ya lo he predicado también, pero lo voy a volver a predicar. Y bueno, para esas cosas de la vida, ¿viste? Llegué a casa y mi esposa me retó. Vos no podés predicar un sermón que ya predicaste, me dijo. Y yo le dije, pero amor, no, yo prediqué ese sermón, pero en otra iglesia. No, no, no. Ese sermón vos ya lo predicaste aquí. ¿Por qué volviste a predicar el mismo sermón? Ay, 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 dije, Dios mío. ¿Por qué mi esposa le diste una memoria tan así? Y bueno, a partir de ahí aprendí que no podía repetir sermones y tenía que ir en la casa de ideas, pero cada uno ya va desarrollando su propio método, ¿no? Uno va agarrando la palabra correcta es maña, ¿puede ser? Uno ya va adaptando, pero ojo con esto, nunca se confíen, jamás se confíen. Yo bendigo a Dios por estar dando esta materia. El día que me quiten esta materia, voy a tener que darme cuenta cuando esté mal y demás, ¿no es cierto? Porque nunca hay que confiarse, siempre uno tiene que estar preparado. Así que, predicadores, predicadoras, no imiten a nadie, cada uno tiene su forma, desarrolla tu propia personalidad, ve trabajando en ella, de tal manera que tu personalidad, tu carácter vaya en concordancia con el ministerio de la palabra que estás teniendo. ¿Ok? Que estás teniendo. Bueno, entonces, vamos a ver para ya ir adentrándonos al desarrollo de ir desarrollando nuestros sermones, ¿cuáles son las etapas en la preparación de un sermón expositivo? ¿No? ¿Con qué empezamos? Bueno, ya dijimos que lo primero es esto. Y este punto es fundamental para decirle lo siguiente, ¿verdad? Eh, a ver, cuando hablamos la clase anterior de que las ideas pueden provenir de ver la iglesia, de otros sermones, de las charlas, de orar a Dios, etcétera, ¿verdad? También les dije que las ideas provienen del texto bíblico, ¿ok? De la palabra de Dios. Entonces, esto es muy sencillo. Usted tiene una idea, ¿verdad? Que es lo que me pasó. Vuelvo a traer a colación el ejemplo la semana pasada. Yo tenía la idea de qué quería hablar con la iglesia. Entonces, al tener yo la idea ya, ¿verdad? Que provino por ver la necesidad de la congregación donde pastoreo, entonces busqué el texto bíblico que acompañaría esa idea, ¿no? Que acompañaría esa idea. Ahora, esto no es fácil, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, ya tengo la idea, voy a buscar un pasaje. Sí, el problema es que hay miles de pasajes que te pueden hablar sobre lo que vos estás planteando como tema. Por ejemplo, yo tenía pensado otro salmo, ¿no? Ese salmo que dice, si los cimientos del justo fueren destruidos, ¿qué hará el justo? ¿Ah?
O el otro salmo que decía, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Eh, y muchos más. Entonces yo tuve que decidir entre todos los textos que yo tenía para predicar, uno solo como sermón expositivo, recuérdenlo. No, si no, tendría que haber hecho un sermón temático, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, elegí un solo texto, ¿verdad? Que provino básicamente de la segunda carta. Solamente quiero decirle la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 12 y leí del, eh, del 7 al 10, ¿verdad? Es una porción más o menos extensa de una idea. Entonces, busqué el texto bíblico que apoyara mi idea. Ujú. Pero sucede lo otro, ¿verdad? Sucede que nosotros leyendo la Biblia, ¿no? Leyendo la palabra, teniendo nuestros devocionales, caemos en cuenta de una porción de la Escritura que decimos, esta parte de la Escritura está muy linda. ¿Qué idea puedo desarrollar sobre eso? ¿No? Que eso fue la tarea que les dejé de la carta a los hebreos. Espero que hayan meditado un poquitito sobre eso. La respuesta está en el material que está en la plataforma. Si ustedes revisaron el material que está en la plataforma, encontrarán la respuesta de cuando nos enfrentamos a un texto que digo, chico, qué lindo este pasaje de Hebreos, ¿no? Que nos habla del lugar santo, el lugar santísimo, que nos habla de Dios y que nos habla de qué tenemos que hacer ahora que hemos sido purificados por la sangre del Cordero. ¿Mm? Entonces el texto bíblico es primero, ¿verdad? Y después viene la idea. Ajá. El texto bíblico es primero y después viene la idea. Cualquiera que sea el caso es el correcto, ¿no? Sea que usted vaya en casa, vaya en búsqueda de ideas, ¿no? En una actitud de ir cazando ideas por varios lados, o puede ser que usted leyendo la Biblia encuentre una porción. Recuerde, es una porción, no un versículo. Por favor, no un versículo, una porción, 5 versículos, 7 versículos, 10 versículos, ¿verdad? Entonces podemos aprender a contestar esta pregunta. Así que, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? Pues escoger el pasaje en que se basará el sermón. Cuando ya tengo la idea de qué voy a hablar, ¿verdad? Entonces, estas 3 preguntas son las que acabo de decir. ¿De qué voy a hablar? ¿Qué idea tengo? Bueno, ¿qué pasaje de la escritura voy a tomar para desarrollar esta idea que yo tengo? Y segundo, la tercera gran desafío, ¿es fácil encontrar textos para predicar? No, no es fácil, no es fácil, porque aunque todos son muy lindos y todos tienen su propia impronta, no todos cubren el objetivo o la idea, volvemos otra vez a decir, la idea que nosotros queremos para nuestro ser. No es fácil, pero insisto, la experiencia nos lo brinda, ¿ok? Así que, ¿qué les aconsejo? Este, lean la palabra, ¿verdad? Lean la palabra. Eso les aconsejo. Y tengan abiertos los ojos para lo que puede suceder en el mundo, ¿no? A su alrededor, en la iglesia. Y miren que sale, fluye de una manera muy especial. ¿Mm? Bueno, primera etapa. Elegimos el texto con el que vamos a apoyar nuestra idea, o elegimos la idea y después buscamos el texto que lo vamos a apoyar. ¿Mm? Bueno, Spurgeon decía, no es que falten, hablando de los textos de la Biblia, ¿no es cierto? Que ese es el desafío que nos enfrentamos todos los predicadores. No es que falten, sino que son demasiados abundantes. Es como si un amante de las flores se le pusiera en un magnífico jardín con permiso para coger y llevarse una sola flor. No sabría cuál coger que fuera mejor.
así me ha pasado a mí, dice el gran predicador, al tratar de buscar un texto para un sermón. He pasado horas y horas escogiendo un texto entre muchos, lamentando que hubiera tan solo un domingo cada 7 días. Bueno, no alteré la frase, así que por favor nadie se complique con eso. Es una frase textual de Spurgeon, ¿verdad? Él predicaba los domingos. Lo podemos pensar en sábado, ¿verdad? El predicador debe cuidar la tentación de que su sermón termine hablando del salmo que dice que muchas son las aflicciones del justo y todas ellas verá el Señor, o termine usando el salmo de que si los cimientos fueren destruidos, ¿qué ha de ser el justo? O use el pasaje de Job, ¿verdad? Cuando fue lastimado y perdió todo, o use el pasaje de, no sé, ¿verdad? Y entonces estemos tentando usar todo esto, juntemos todo eso y lo digamos en la iglesia. Va a ser muy difícil, ¿verdad? Va a ser muy difícil. Eh, Hay que elegir solo uno. Ujú, solo uno. Y si Dios concede, tendremos otra oportunidad para predicar el otro pasaje. Y luego, si hay otra oportunidad, Dios nos concederá la oportunidad. Entonces la iglesia irá bocado tras bocado. ¿Me explico, hermanos? Irá bocado tras bocado. Lo saboreará, lo paladeará, el cuerpo lo irá asimilando, ¿verdad? Los nutrientes se irán esparciendo en los lugares correctos. Ujú. Muy bien. Bueno, por lo tanto, queridos alumnos, viene un tema muy interesante que es que nunca olvidemos que el predicador es un constructor de puentes. ¿Ok? Constructor de puentes. ¿Qué significa esto? Mira, en este ministerio, el ministerio de dar una charla, una reflexión, una predicación, etcétera, como quieran llamarle, el expositor sirve como constructor de puentes, donde va a esforzarse por vincular la palabra de Dios, ¿verdad?, con las preocupaciones de los hombres y mujeres del mundo de hoy. En este pequeño diagrama vemos cómo el centro es la palabra. Nunca olviden, nosotros predicamos sobre la palabra. ¿Qué queremos que la gente aprenda? Pues palabra de Dios, ¿verdad? Eso queremos que la gente aprenda. Entonces la Biblia es fundamental, ¿verdad? Tiene que estar siempre presente, nunca tiene que hacerla a un lado, jamás. ¿Mm? Bueno, pero resulta que la Biblia, ¿verdad? La Biblia ha sido escrita, ha sido redactada, aquí está redacción, hace muchos miles de años, muchos miles de años. Y entonces es en el mundo bíblico donde todas las historias que nosotros conocemos están ahí. ¿Va? ¿Quién no se conoce la historia de Sansón, por ejemplo? ¿No? Uno de los jueces. Y digo Sansón porque era la que nos enseñaban siempre en la escuelita de niños y los niños queríamos ser Sansón. Sansón era nuestro héroe, ¿verdad? Por la fuerza que tenía y por lo que representaba. Sí, pero Sansón, ¿no es cierto? Tiene una conexión muy lejana a nosotros, ¿verdad? Muy lejana a nosotros. Ni hablar de los filisteos con los que él pelea, ni hablar de Dagón, por ejemplo, ¿no? Hoy si alguien le dice usted a la iglesia, hermano, ¿usted sabe quién fue Dagón? No, no tengo ni idea, ¿verdad? Ni idea. ¿Por qué? Porque la Biblia ha sido escrita en un mundo bíblico, redactada hace muchos años, lo que se le conoce como el mundo de la Biblia. Entendemos que la Biblia es la revelación de Jesús, ¿verdad? Es la revelación de salvación del Padre que de alguna u otra manera en el transcurso de la historia fue preparando la inminente llegada, la primera venida de Jesús a la tierra.
Así es que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento podemos entender claramente al Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Pero resulta que aún esto, ¿verdad? De darse a demostrar Jesús, él nació en un contexto cultural diferente al nuestro, ¿verdad? Jesús no nació siendo argentino, ni ecuatoriano, ni mexicano, ni colombiano, ni brasileño. Estas nacionalidades que he mencionado, tenemos diferencias sustanciales en muchas cosas, ¿verdad? Muy diferentes en costumbres, en palabras e incluso en liturgias de la iglesia, tenemos distintas cosas. A eso se le llama el contexto cultural, ¿verdad? Y Jesús nació en un contexto cultural diferente al nuestro. 20 siglos han pasado desde que el Señor encarnó en un bebecito, ¿no? Jesús nace en un ambiente profundamente judío, profundamente, celebrando las tradiciones judías, viendo cómo se mataban los animales y se derramaba la sangre en el templo una vez, y él veía cómo el sumo sacerdote, vestido con un montón de cosas así hermosas, entraba al santuario. Nosotros no hemos visto eso, no lo conocemos, ¿verdad? No conocemos un templo grandotote como el de Jerusalén, ni tampoco los sábados agarramos un cordero, ¿verdad? Puro y le cortamos el cuello y hay sangre por todos lados. No, no. Luego entonces, hermanos, todo esto que aparece en el texto sagrado está encerrado en su propio contexto cultural. Ujú. En su propio contexto cultural. Ahora, este mundo de la Biblia, que se le conoce, el predicador hace un puente a través de la predicación, ¿verdad? La predicación se convierte en ese puente que une, ¿verdad? El mundo bíblico con el mundo de hoy, ¿no? Con el mundo de hoy, con hoy, siglo XXI, ¿no? Estamos en el 2024. ¿Mm? Y entonces el predicador, a través de la acción de predicar, va a traer el mundo bíblico de hace muchos años atrás, ¿verdad? Lo va a traer a nuestro presente y lo va a manifestar a la congregación. Entonces, esta revelación de Jesús que se da en un contexto cultural, tiene que traerlo a oídos de una congregación que también se mueve en un contexto cultural. Hoy más o menos trato, ¿verdad? De ir manejando mis palabras, mi vocabulario, porque yo sé que hay palabras, por ejemplo, en México, que yo puedo decir libremente en el púlpito, libremente, sin que tenga una connotación mala, pero que si yo las digo aquí en Argentina, en el púlpito, más de uno se iba a escandalizar y más de uno me iba a correr de la iglesia, ¿verdad? Y lo mismo sucede que uso palabras hoy aquí, misioneras, por cierto, muy argentinas, que si yo las pronunciara en México, la verdad que los hermanos de allá me dijeron, la iglesia de Argentina está re corrompida porque están haciendo mal, ¿no? Nos movemos en un contexto cultural diferente. Por eso cuando usted escucha un predicador de otro país, tiene que saber que esa persona está hablando desde su contexto cultural, ¿verdad? Desde de dónde él se formó, cómo creció, sus costumbres, sus ideas. ¿M? Por eso cuando yo voy a otros países a predicar, trato siempre de estar muy pendiente y pregunto, hermanos, ¿qué palabras no tengo que decir aquí? ¿No? Entonces, porque uno tiene que transmitir la palabra. Imagínense que yo diga una palabra aquí que usamos mucho en misiones, que es una grosería en México, ¿verdad? Es una grosería en México. Pero acá no, acá lo usamos en la iglesia, los hermanos y demás. Incluso no voy a contar una anécdota que al principio cuando llegué a Argentina fue muy chocante para mí, porque yo no me acuerdo de lo que charló el jovencito que trajo la reflexión, estábamos en una reunión de jóvenes, no me acuerdo de qué habló, pero de lo que dijo me acuerdo muy bien. Entonces,
debemos saber que esta palabra tiene que venir adaptada a nuestro contexto cultural, ¿verdad? Nosotros no le podemos imponer nuestro contexto cultural a la Biblia y la Biblia tampoco nos puede imponer su contexto cultural a nosotros, ¿verdad? A nosotros. Porque hay algunas costumbres en la Biblia que son medias raras y re complicadas que nosotros no lo haríamos jamás, ¿verdad? Jamás lo haríamos. ¿Por qué? Porque los contextos culturales son diferentes. Entonces, ¿por qué el predicador es un constructor de puente? Porque tiene que saber traer del mundo de la Biblia al mundo actual haciendo dos cosas. Analizando el texto, ¿verdad? ¿Qué nos quiso decir? ¿Por qué dijo lo que dijo? Y en qué contexto se dijo, ¿verdad? Por eso digo que las predicaciones literalistas, de que lean la Biblia de manera literal y la entiendan así y la prediquen así, trae consigo un gran riesgo de pervertir la palabra de Dios. Un gran riesgo. Porque la palabra de Dios es otra cosa, no es un libro común y corriente. No es un libro que uno pueda entender una leída, ¿no es cierto? No es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, donde uno puede leer y ya saber lo que es Macondo y saber lo que es todos los personajes, ¿no? No, la Biblia no es eso. La Biblia es algo mucho más profundo y tenemos que saber compartirla. ¿M? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Y vamos a trabajar, a ver a qué hora son. Sí, nos da tiempo, porque para mí es muy importante que hagamos este ejercicio. Háganlo, por favor, los que están viendo la clase grabada, por favor, háganlo, se los ruego, háganlo. Hoy lo voy a hacer un poquitito con sus compañeros que están en presencial. Voy a traer un texto del mundo de la Biblia, ¿verdad? ¿Mm? Del mundo de la Biblia. Y yo quiero que ustedes me digan qué aplicación, cómo podríamos entender desde nuestro contexto cultural en nuestra congregación ese mundo ese texto que fue escrito hace más de 2000 años, cómo lo podemos traer y hacer presente en nuestro, eh, en nuestro contexto hoy, ¿verdad? ¿Cómo podemos sacarle provecho a ese texto? De manera, de manera arbitraria, he elegido un texto, ¿verdad? Que pocas veces se lee primero. Creo que nunca hemos leído este texto. Creo que no. O lo hemos leído al principio y después del tercer versículo, listo, dijimos, no, listo. No sé por qué está esto acá. No hemos leído ese texto, no lo entendemos. De primera vista parece ser que no le vamos a poder sacar nada, porque no le vamos a entender mucho, pero es palabra de Dios. ¿Ok? Así que bueno, voy a desafiarlos para que hagamos este ejercicio y voy eh, a poner ejemplo. Los que están en clase presencial, si fueran tan gentiles, vamos a leer esta porción y vamos a ver si podemos sacar un sermón de este pasaje, ¿verdad? Que se le llama la genealogía de Jesús. Este pasaje está en Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 17. Por favor, abran sus Biblias y busquen el Evangelio de Mateo. Bueno, como ustedes saben, Mateo está en el primer lugar de la lista canónica del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es el primerito. Luego, este pasaje que les estoy diciendo es el primerito pasaje, es con el que abre, diríamos, la Biblia. La pregunta es, ¿por qué un texto que parece ser importante porque está en primer lugar, nosotros nunca lo hemos leído, no lo hemos comprendido, ni mucho menos predicado, porque parece ser que no hay mucha relación, no sabríamos qué decir de este verso, ¿verdad? O al menos no sabríamos qué decir de manera correcta de este versículo. Bueno, dice, si ya lo tienen, voy a leerlo.
capítulo 1, versículo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliequim y Eliequim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. Muy bien. Voy a dejar de compartir para ver a los hermanos, ¿sí? Si yo les dijera, hermanos, a usted le toca predicar el sábado y el texto que yo quiero que usted predique es en Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 17. ¿De qué predicaría? ¿Cuál sería la idea? Recuerden, usted es un constructor de puentes. ¿Ok? Hermano Edwin, No importa tu vida que has tenido, cuando Dios te toma, te usa para su propósito. ¿Por qué? Tenemos que Camar, tenemos a Rahab, tenemos a Ruth, tenemos a la mamá de Salomón, tenemos a María. Si lo visualizamos desde ese punto de vista, vamos a empezar por quizás la intermedia, Rahab. ¿Quién fue Rahab? ¿Sí? Y sin embargo, el Señor la tomó para su servicio y la utilizó de gran manera. Es decir, no importa la condición que nosotros hayamos tenido antes, cuando el Señor nos toma, tiene un propósito especial. No importa lo que tú estás viviendo en este momento, Dios te toma para tu servicio. Lógicamente que es un tema expositivo, porque ahí podríamos tranquilamente coger para complementarle la idea de 1 Corintios 1:26, pero no se trata de eso, ¿no? Sino ya. hacer comprender que la condición para su servicio la pone el Señor. La aplicación actual sería: déjate usar por el Señor, sin importar tu condición. Muy bien. Excelente, Edwin. Excelente. Muy bien. Muy bien. Los demás hermanos, ahora hago un comentario de lo que plantean y para enriquecer. No desperdicien el punto de vista que planteó el hermano Edwin. ¿Alguien más? ¿Otra idea que les nazca de este pasaje? La verdad que podía haber elegido otro pasaje, pero vamos para... La verdad que sí. Así que, no, yo hablaría de la genealogía y de dónde viene el Señor Jesús.
O sea, me, me plantaría en Abraham y, y David, y de ahí la pilotaría para arriba. Ok, Pero me ok. basaría más en de dónde viene Jesús Muy y de bien. dónde venimos nosotros. Perfecto. También está bien porque habla de y que tal engendró a tal y el tal a Sí, tal y de ahí viene Jesús, ¿verdad? sí, está bien. Muy bien. Eso, de dónde viene Jesús y de dónde venimos nosotros. Ujú. Muy bien. Y de ahí me cierro, pues no me da para más. Ustedes saben que este pasaje por lo menos tiene unas cuatro miradas que podemos sacar tranquilamente para predicar. 4 sábados podríamos predicar de este pasaje tranquilamente. ¿Alguien más? No sé, Claudia, Mariela, Noé. ¿No? Bueno, está bien, no se preocupen. Pero fíjense lo desafiante que es. Uno diría, bueno, no me meto en problemas y mejor utilizo Juan 3:16, que ese me lo sé de memoria, ¿verdad? Y predico eso. Pero resulta que ese texto está en la palabra y nosotros queremos que la palabra sea inspirada toda, ¿verdad? Y toda es útil y toda, no hay secciones. Y este es uno de los pasajes más cautivantes, más apasionantes. Es uno de los pasajes más llenos de gracia. Es uno de los pasajes que rompe barreras, que quiebra esquemas. Es uno de los pasajes más cristológicos que existan. Es uno de los pasajes que tienen que ver con familia, ¿verdad? Con familia. En fin, hay muchas caras. Pero voy a tomar el punto de mi hermano Edwin, que me parece interesante porque a primeras luces es correcto, ¿verdad? Yo le acompañaría, pues yo ya prediqué en la idea que nos plantea nuestro hermano Edwin en este pasaje sobre la gracia de Dios, ¿verdad? Es interesante cómo en una genealogía donde el judaísmo es profundamente patriarcal, aparezcan nombres de mujeres. En el tiempo de Jesús, ¿verdad? Las mujeres no tenían mucho valor ni mucha importancia. ¿Mm? Entonces llama la curiosidad cómo el autor coloca en la genealogía del Mesías, nada más y nada menos que del Mesías, a 4 mujeres, no contando a María. María fue su mamá, diríamos. Para esto necesitamos siempre contestar la segunda pregunta, que es saber el contexto de estas mujeres, ¿verdad? La primera de ellas fue Tamar, que termina metiéndose en la cama con su suegro, ¿verdad? Para perpetuar la especie. Para nosotros puede ser escandaloso cómo la nuera termina en la cama con el suegro. Hay mucho para explicar sobre eso, pero ya de suyo propio choca, ¿no es cierto? Que una mujer termina recurriendo a artimañas de vestirse como prostituta para que el suegro la tome y tenga relaciones sexuales con ella. La segunda mujer se llama Rahab o Rahab, que nada más y nada menos era prostituta, que era la prostituta que salva a los espías que enviaron a ver la tierra y en Jericó y salva a los enviados, ¿no? Bueno, ya una prostituta en sí mismo para nosotros es chocante. Es alguien que es señalada, juzgada, etc. La tercera mujer es Ruth, ¿verdad? ¿Y Ruth qué era? ¿Alguien sabe? Moabita. Moabit. Y ustedes saben que los de Moab eran acérrimos enemigos de los judíos, ¿verdad? Acérrimos enemigos. No se querían, pero ni en pintura, ¿no? Y finalmente tenemos a una mujer que termina siendo en la trama del poder seducida, ¿verdad? Y termina en esas películas policíacas
donde el marido es asesinado por el rey se queda con ella, pierde al hijo, luego tiene el otro hijo, y el hijo termina ocupando el trono, ¿no? Llamada Betsabé, que por cierto no se nombra. Es curioso, pero está allí. No se nombra Betsabé por nombre, pero está allí. Entonces, este es un pasaje que cuando uno explota esto, uno puede decir cómo la gracia de Dios es de manifiesta a través de estas mujeres que nos dan a entender que la tatarabuela de Jesucristo era prostituta, que la tatarabuela de Jesús, del Mesías, era una mujer que buscó artimañas para meterse con el suegro, que la tatarabuela de Jesús era proveniente de un país idólatra, de un país odiado por los judíos, y cómo la gracia, como dice mi hermano Edwin, cuando el Señor te llama, pues no hay nada de tu pasado que lo impida realizarse. Ahora, cuando yo prediqué esto, me di cuenta de algo, ¿verdad? Que muchas veces nosotros solamente nos damos cuenta en las mujeres, no sé por qué, no sé por qué. Pero hermanos del alma, aquí hay 4 mujeres que tienen un mal trasfondo, pero por lo menos hay 10 hombres que su vida es peor, es terrible, es horrible, ¿no? David no se le permitió construir el templo porque sus manos estaban manchadas de sangre. Que toma Urías, a la mujer de Urías Eteo, que lo mata, que conspira. Tenemos a un Manasés, que según el testimonio bíblico, fue uno de los reyes, ¿no es cierto?, del reino del sur, el reino de Judá, que el texto bíblico dice que inundó de cabo a cabo con sangre inocente a Jerusalén. Fue el peor de los reyes. Idólatra hasta más no poder, terrible el tipo, o sea, era de lo peor, ¿no? Tenemos un Abraham que terminó engañando 3 veces para salvar el pellejo y que no le mataran a la, ¿cómo se llama? A, a la hija. Tenemos a Amón, que fue otro rey. En fin, no solamente tenemos que centrarnos, esto no es si es hombre o mujer, es la absoluta gracia de Dios para todos, ¿verdad? Entonces, vean cómo un pasaje que al parecer está lleno de nombres que no conocemos, termina convirtiéndose en un acto de gracia porque es la descendencia del Mesías, ¿verdad? La descendencia del Mesías. Ahora les voy a dejar de tarea ahí, a ver que ustedes investigan. A la luz de lo que hemos visto, ¿qué significa el versículo 17? ¿Por qué Mateo nos habla de 3 momentos, diríamos, ¿no? De Abraham a David, 14 generaciones. De David hasta la deportación babilonia, 14, y de la deportación hasta Cristo, 14. Les voy a dejar picando eso para que ustedes puedan tratar de ver qué enseñanza para nosotros hoy. ¿Qué enseñanza para nosotros hoy tendría el versículo 17? Recuerden, con todo el contexto, ¿verdad? ¿Qué enseñanza? Ahora, solo es un comentario, ¿no? Walter nos dio otra pista muy interesante y él diría, yo hablaría de dónde viene Jesús, ¿verdad? Pero resulta, mis queridos hermanos, que en los evangelios sinópticos hay 2 genealogías de Jesús. Una por Mateo, que es la que leímos, y la otra por Lucas. El problema es que son 2 genealogías muy diferentes, muy diferentes. Entonces tendríamos que ser muy cuidadosos para no decir, esta es la verdadera genealogía y así vino Jesús y esto es como sucedió, porque entonces Lucas diría, bueno, ¿y yo qué? ¿No? ¿Y yo qué? Es un comentario para que siempre tratemos de mirar el texto en su generalidad, ¿no? Solo traje eso ahí a colación por lo que dijo mi querido Walter, pero nos ayuda siempre para el momento de predicar. Oigan, hermanos, así es como fue la familia de Jesús. Porque vuelvo a repetir, ¿qué hacemos con la segunda genealogía de Lucas? Que es totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente diferente.
¿Les parece? Les dejo este desafío. ¿Qué encuentran en el versículo 17? ¿Puede ser? Léanlo con cuidado, busquen algunos comentarios, no se quiebren la cabeza ustedes. Nadie descubre el hilo negro. ¿Verdad? Bueno, este pequeño ejercicio me permitió a mí llamar la atención de todos ustedes en el sentido de decir, todo el texto bíblico tiene una razón de ser. Todo el texto. Solo es que nosotros sepamos traer del mundo de la Biblia al mundo de hoy. Fíjense, si un predicador se va a poner a explicar quién era Abraham, quién era David, quién era Fares, Aminadab, Isaí, Roboam, Manasés, Tamar, va a necesitar más de una hora para predicar. Va a necesitar mucho más de una hora. ¿Y ustedes creen, hermanos, que hoy a la iglesia de hoy le interesa saber esos nombres, saber quiénes eran? No, yo qué sé yo, hermano. Incluso en el tercer grupo de personas no hay registro de ellos, no sabemos ni quiénes son. No sabemos de dónde Mateo los tomó, porque no hay registro de ellos, al menos no en la Biblia. Así que vaya usted a saber quiénes eran estos personajes, ¿no? Entonces, recuerde, el predicador va a sacar lo más importante de aplicación para el mundo de hoy del texto sagrado. ¿Ok? Y el 17 es hermosísimo. Creo que de todas las explicaciones, el versículo 17 es el que más me conmueve a mí en lo particular. Bueno, lo charlamos la próxima clase. Muy bien. ¿Se logró entender el ejercicio, hermanos? ¿Sí? El ejercicio en sí. Tal vez no el pasaje, pero el ejercicio en sí. ¿Mm? Bueno, continúo entonces. Tengo 7 minutitos. Por eso entonces, el predicador, como dije, voy a irme a la anterior, se convierte en un constructor de puentes. Tenemos que saber un poco del mundo de la Biblia para entonces después traerlo al mundo actual, ¿verdad? ¿Y qué enseñanzas tiene para nosotros hoy? Lo que nos planteó nuestro hermano Edwin fue muy interesante, que lo ampliamos hoy, ¿no es cierto? Y dijimos, no solo se toman a las mujeres como símbolos de gracia, sino también a hombres que fueron re pecadores y que formaron parte también de la descendencia del Mesías. Ok. En la clase que viene, hermanos, vamos a ver ya cómo armar el tema y el título de de nuestros sermones. Ya vamos a avanzar. Ya vimos el tema ya vimos el tema del tema, válgase la redundancia, ¿verdad? Ya lo vimos. El tema deriva de la idea central, de la idea principal, ¿verdad? Ahora, ese tema, que es una idea ahí generalizada, tenemos que traducirle en un título, que es lo que le vamos a decir a la iglesia. Vamos a empezar a darle el primer bocado a la iglesia, con base en nuestro tema. Y vamos a alargar un título. Entonces, el título del sermón va a ser muy importante porque a partir de allí, ¿verdad? El predicador le va a empezar a abrir la curiosidad al oyente desde el título. Lo va a cautivar. Una vez que se escoge el tema o el asunto sobre el cual desea el predicador dar a la iglesia, debe formular ese tema en un título, ¿verdad? Tenemos que armar un título. El título del sermón no es más que la puerta de asomo o de entrada a lo que nosotros queremos compartir con la iglesia. Es la puerta. Entonces, cuando nosotros anunciamos el sermón, hoy es muy típico, hoy veo que en las redes sociales muchos hermanos comparten en sus estados, sermón traído por fulano de Abraham, con el título tal, ¿verdad? Entonces, ya desde que nosotros leemos el título, nos damos la idea
de hacia dónde va a dirigir el predicador su mensaje. Ujú. Desde ahí nos damos la idea. Entonces, vamos a armar títulos, ¿verdad? Que no es otra cosa más que una expresión. El título es una expresión, un enunciado, una frase de un aspecto específico que ha de ser presentado en el sermón. Y este título, que esto es muy importante, debe ser expresado de tal manera que sea apropiado para que la gente diga, sí, qué interesante el sermón que va a haber el sábado. Pues, ¿por qué vos decís? Mira el título que salió. ¿Vieron? Ya desde ahí va a ser fundamental poder cautivar a nuestros oyentes con el título. No es tan difícil, ¿verdad? Digo, no es tan difícil para quienes son muy creativos, para los que somos medios lentos en eso, nos cuesta un montón, pero bueno, voy a dejar hasta aquí nada más para no interrumpir las características que debe tener un título, porque en la otra clase les quiero enseñar ya ahora cómo conectar esa idea que nosotros ya trabajamos tanto y la tenemos clara y ya tenemos el texto bíblico, ¿verdad? Que nos va a apoyar sobre esto. Ya tenemos la escritura, la porción. Queremos hablar sobre la gracia de Dios, no importa cuán pecador haya sido. Esa es nuestra idea, ¿verdad? Mostrar la gracia de Dios, no importa cuán pecador haya sido, seas hombre o seas mujer. Esa es la idea que yo tengo en mi cabeza. El texto que he elegido es Mateo capítulo 1, versículo 1 hasta el 17. Ya tengo mi respaldo bíblico. Y ahora, ¿qué título le voy a poner a eso? ¿Verdad? ¿Qué título le voy a poner a eso? Y tenemos 2 minutitos, si ustedes me permiten, para que me ayuden. ¿Qué título le pondrían ustedes a ese sermón? Sin saber cómo hacer un título, pero podemos hacer. ¿Cómo titularían ese sermón? ¿Quieres recibir un regalo? Muy bien. ¿Quieres recibir un regalo? ¿Ok? ¿A quién no le gustan los regalos? Es Sí, más cuando son transferencias. Pues gracias, Dios. ¿Alguien más? ¿Otro título? ¿El título tiene que salir del pasaje? Sí, es una opción. Sí, sí. Ujú. Sí. No sé si se trabó. Oh, dijo algo, Walter, pero no sé si se trabó o no, perdón. No, la pregunta. no, era pregunta nada más. Era pregunta. Perdón, sí, 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 puede salir el título. Ya lo voy a explicar mañana, el jueves, perdón. Pero sí, puede. A ver, Edwin, ¿qué título le pondría, querido hermano? Bueno, yo le pondría el título a ese pasaje bíblico, La gracia al servicio de Dios. La gracia al servicio de Dios. Ok. Interesante. Me genera ruido su título, porque yo lo estoy tomando para otro lado, pero me parece que ahora que lo leí despacito, puede que tire para el otro lado. Así que va a ser interesante escuchar su sermón. Muy bien, interesante. Ok. Ese título, la gracia es el perdón, la misericordia que Dios tiene para nosotros. Cuando tú aceptas esa gracia, debes ponerlo al servicio de Dios. Ujú. Visualizándole, desde ahí le daríamos el aspecto de la entrada y como dije, con la ampliación que usted hacía siempre es, ¿qué vida tuve yo antes de Ujú. y ahora cómo le voy a servir al Señor? Recordando que de dónde fuimos sacados. Entonces, la gracia es la que nos sacó a cada uno de nosotros y ahora esa gracia tenemos que ponerle al servicio de Dios. Lo que de gracia recibiste, de gracia tienes que dar. Ok.
entiendo, sí, sí, sí. Solo que si yo lo leo de manera diferente, ¿verdad? Es como decir la gracia al servicio de Dios. De la Es coma. claro, claro. Un buen punto. Depende cómo esté escrito, no es lo mismo. Una coma te cambia todo, ¿cierto? Así que esto es interesante, porque entonces yo, cuando Edwin empiece a predicar, ya su título me va a hacer sentido. Ah, ahora entiendo lo que quiso decir en el título, ¿verdad? Por eso el título es fundamental. ¿Alguien más quiere compartir un título? Así me ayudan para mi sermón del sábado que me toca predicar. Y a mí me suena más, o sea, está bueno lo que dijo ahí el pastor, pero qué sé yo lo pondría, me incluyo, ¿no? Somos linajes de Jesús. Mm. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, sí. Somos linaje de Jesús. Y después vemos para dónde agarramos. Ah, ese me gustó, Walter. Me gustó. Mucho, mucho título, poco contenido. En mi pueblo dicen mucho ruido y pocas nueces. Bueno, Claudia, ¿tiene alguno que se anime a decir? No, no me viene nada. No, bueno, no importa, No, no no. importa. Ya vamos a practicar. Ya vamos a practicar. Bueno, entonces en la próxima clase avanzamos ya. La próxima clase vamos a hablar de títulos y vamos a hablar de introducción, ¿verdad? Que son los dos temas que vamos a ver en la siguiente clase. Cómo armar un título, cómo desarrollar un título, cómo escribir un título, ¿verdad? Y lo segundo es algo Pero la glicemia no fundamental está ejerciendo presión al en la aceite predicación, que es y el ahí el tema aceite de al manómetro. ¿cómo se llama? La introducción, ¿no? Cómo elaborar una introducción. ¿No? Así que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, queridos hermanos, ¿vamos bien hasta acá? Nos regresamos, empezamos de nuevo. Ya vamos a la mitad y dijimos, bueno, listo, ya vamos a llegar al otro lado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Va siendo entendible la clase? Sí, pastor, sí. Bueno, conforme vayamos avanzando, voy a traer esquematizado la clase, entonces ahí lo vamos a vislumbrar mucho mejor. ¿Ok? Gente linda, es un placer verles. Dios los bendiga un montonal. Estamos arrancando. Me da risa porque fui a la carnicería hoy y me dice mi carnicería, ¿cómo anda? Y digo, y mira, y ahí voy. ¿Cómo? Dice, si es lunes, apenas estamos iniciando la semana. ¿En serio? Le digo, yo pensé que ya era viernes. Así que bueno, apenas estamos arrancando. Dios les bendiga. Disfruten, nos vemos mañana en Espiritualidad Cristiana. Les mando un fuerte abrazo. Muy buena tarde para todos, hermanos. Bendiciones. Paz.